Hola, muy buenas noches a todos. En el tema de profundización vamos a tratar sobre las posibles complicaciones de las fracturas. Esta presentación es realizada por quien les habla, Julián Mauricio Polo Horta, y es asesorado por la profesora Marilena Rodríguez, del programa de enfermería del curso de prácticas profesionales clínicas y comunitarias. Bueno, dentro de la estructura del hueso hay que empezar definiendo qué es un hueso. Es un tejido vivo que se conforma el esqueleto del cuerpo. Y hay que recordar que existen tres tipos de tejidos óseos. El tejido compacto, que es el que conforma la estructura exterior del hueso. El tejido poroso, que es el que se encuentra recubriendo la zona central de cada hueso, principalmente de los huesos largos. Y el tejido subcondral, que es el que está conformando la estructura externa, pero que va ya dentro de las articulaciones, como lo vemos aquí en la imagen. Y pues la médula, que es la parte central de los huesos, donde se producen las células sanguíneas. Bueno, dentro de los tipos de huesos hay que recordar que tenemos huesos largos, por ejemplo el húmero, los huesos cortos, que vienen siendo los huesos de la palma, la muñeca de la mano, los huesos planos, que vienen siendo por ejemplo el esternón, y los huesos irregulares, por ejemplo como las vértebras o la rótula. Principalmente se definen como huesos largos o huesos cortos. ¿Cuál es la funcionalidad de los huesos? Es proporcionar una forma y un soporte al cuerpo y protegiendo también algunos órganos. Además, los huesos también sirven como almacenamiento para minerales y proporcionan un medio, por ejemplo, para la médula espinal, para el desarrollo y almacenamiento de células madre. Bueno, ya aclarando lo que viene siendo la anatomía de los huesos, vamos a empezar pues, ¿qué es una fractura? Una fractura es una ruptura generalmente de un hueso o el rompimiento de la continuidad del mismo. Si el hueso rompe la piel, entonces denominamos esto como una fractura abierta o compuesta. Los principales síntomas de una fractura, entonces, ¿cuáles son? Un dolor intenso, deformidad, por ejemplo, la extremidad se ve fuera del lugar, hinchazón, edema, hematoma o dolor alrededor de la herida. Y, pues, por ejemplo, problemas al mover la extremidad, si son fracturas con dislocación. Bueno, vamos a recordar que vamos a tratar de tres grandes complicaciones porque son muchas las que derivan de las fracturas. Entonces el primero es una embolia grasa. Entonces son gotas de grasas que provienen de la médula ósea del hueso donde ha sido fracturado, pero estas ingresan al torrente sanguíneo y llegan a los capilares finos donde taponan esta circulación distal y ocasionan pues un cuadro como lo define su nombre. Si estas llegan a la zona de los pulmones, entonces van a producir agitación súbita, disnea, tos con expectoración sanguinolenta y cianosis. Los síntomas de una embolia grasa son una hipoxemia inferior a 60 miligramos de mercurio de presión arterial de oxígeno, una depresión del sistema nervioso, confusión, agitación, petequias, principalmente en axilas y partes del cuello, embolismo retiniano y edema pulmonar. Bueno, como segunda complicación tenemos la osteomielitis. Entonces, las fracturas abiertas son las que tienen más riesgo de infectarse. Sin embargo, las fracturas cerradas también pueden verse afectadas por esta complicación. Principalmente si han sido intervenidas por material osteosínteco. Pueden complicarse debido a una infección ósea. La causa por lo general es porque se brinda un inadecuado desbridamiento inicial o por el contrario ha sido manipulado demasiado quirúrgicamente. Se trata de una infección exógena diferente en su fisiopatología y su tratamiento no gira únicamente en base al tratamiento de antibióticos, sino a repetidos desbridamientos, como lo mencionábamos anteriormente. Los síntomas principales: dolor óseo, fiebre y escalofríos, una molestia general, inquietud, edema, enrojecimiento y calor local o una herida abierta que puede secretar pus. Como tercera complicación tenemos el retraso de la consolidación. Entonces es como dice su nombre, un retraso en la recuperación ósea, en una articulación son alteraciones que se presentan durante el proceso de
de la consolidación. Y para entender mejor su fisiopatología, es bueno recordar cómo es que se realiza este proceso normalmente y cómo es que finalmente se llegará a un tratamiento satisfactorio. Como primero, la ruptura de un hueso se restituye cuando suceden las siguientes condiciones. Los extremos óseos que han sido separados anteriormente se acomodan pues, de una manera normal. 2. Que exista una buena inmovilización de la zona, pues si se produce estos movimientos de esta zona afectada, pues va a haber repercutido en las puntas en las que finalmente se desean que vuelvan a consolidar. Y como tercero, que llegue al ambiente de fractura un normal aporte vasculosanguíneo, porque pues se ha visto roto este aporte sanguíneo, entonces con el tiempo normalmente se van a generar nuevos vasos sanguíneos. Los síntomas pues van a ser dolor con las solicitaciones mecánicas, o sea cuando se genera movimiento, cuando hay una inmovilidad anormal y dolorosa del foco, y hay una impotencia funcional, entonces generalmente afecta la articulación y genera molestia. Como último, los diagnósticos de enfermería, estos son los principales con el fin de evitar estas anteriores 3 complicaciones: un riesgo de trombosis, un riesgo de la perfusión tisular periférica ineficaz, riesgo de infección, riesgo de la herida quirúrgica, riesgo de caídas en adultos, un riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica y un riesgo de deterioro en la integridad tisular. Algunos NOC que pueden acompañar estos diagnósticos de enfermería pueden ser control de riesgo, un proceso infeccioso, un control de riesgo de trombos, un estado circulatorio, el estado neurológico periférico, el estado respiratorio, una integridad tisular, piel y membranas y mucosas, función esquelética y la perfusión tisular periférica. Y algunos NIC que pueden acompañar a estos 2 anteriores puede ser cuidado de las heridas, prevención de caídas, las precauciones circulatorias, transferencia, cuidado del embolismo pulmonar, monitorización respiratoria, precauciones en el embolismo y protección contra las infecciones. Y finalmente está la bibliografía. Muchas gracias, que tengan buena noche.